las 7 en punto comenzamos un nuevo acto de Encuentros de San Antón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de allá donde nos estéis viendo y escuchando. Ya sabéis que los encuentros de San Antón son encuentros sociales, culturales, religiosos, artísticos, deportivos, organizados por mensajeros de la paz sobre una idea del Padre Ángel. Sabéis que muchas veces he comenzado mi entradilla recomendando un libro. No voy a perder en absoluto esa buena costumbre. El libro es La muerte contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, editado por Alfaguara. En este libro, un libro antropológico, se hacen unas afirmaciones tremendas como estas dos que hoy señalo. La primera, los humanos no estamos diseñados para la vejez, sino para una vida efímera, intensa y corta. Segunda, nuestro organismo fue creado para la plenitud o la muerte, así, sin término medio. Y es lógico de entender. Imaginaos en la sabana africana una gacela que se parte una pierna. Está muerta en 2 horas, no puede huir de sus depredadores. De la misma forma, un guepardo que no pueda correr a 100 kilómetros por hora morirá de hambre, puesto que no podrá cazar a sus víctimas y no podrá comer. El género humano no es una excepción a este sistema natural. Imaginaos en un tiempo remoto, hace 100.000 años, hombres y mujeres ciegos a los 40 años por cataratas, sin defensas ante las infecciones, sin remedio ante las fracturas, sin recursos ante los cataclismos o las olas de frío, o de calor, o de lluvia, o de nieve, o simplemente hombres y mujeres sin el vigor físico de la juventud por haberla perdido. Sí, moríamos jóvenes, no estábamos diseñados en modo alguno para una edad longeva, ni nuestros cuerpos, ni nuestras mentes. Pero la evolución nos llevó poco a poco a civilizaciones cada vez más ricas y mejores y mayores recursos, y permitieron el sostenimiento de elementos improductivos, lo enfatizo, y dentro de la tribu, dentro del poblado, del asentamiento o de las ciudades. Fijaos, solo hay 3 grupos de seres que viven la vejez artificialmente. Nosotros, los humanos, los animales de compañía y los animales de los zoológicos. A los animales les proporcionamos cuidados, alimento y les aislamos de los depredadores. Y por vez primera en millones de años, solo esos animales alcanzan edades a las que nunca podrían acceder de vivir en sus medios naturales. Y nosotros, los humanos, ahora vivimos desde luego 30 años más que nuestros congéneres de hace 10.000 años y posiblemente 50 y 60 más de los que vivieron hace millones de años. Hoy, por muchos motivos, cuidamos a los ancianos. Nuestras reglas éticas, religiosas y humanas nos impiden prescindir de los abuelos y por muchos motivos, piedad, cariño, respeto, admiración, justicia. Por eso les cuidamos, atendemos y protegemos. Hoy, pero una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente hacerlo. En primer lugar, porque luchamos contra el diseño antropológico. No estamos diseñados para una larga vida. En segundo lugar, porque la atención a nuestros mayores es una ciencia relativamente reciente, de no más 50, 60 años, y nos hemos tenido que inventar los protocolos científicos y técnicos. Y finalmente, porque los recursos son esencialmente limitados. ¿Y a quién hemos traído para que nos hable de estas cosas? Pues nada más y nada menos que a un segoviano. Con eso ya quedan dichas muchísimas cosas. Javier García Pérez, que es director de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA,
Es responsable de proyectos de la Asociación Edad Dorada de Mensajeros de la Paz, director de centros residenciales para personas mayores, diseñador de centros de viabilidad en modelos residenciales, creador de multitud de proyectos para y por los mayores. Es licenciado en psicopedagogía y técnico en educación especial. No sigo porque lo que quiero es hablar con él. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes, Federico, y buenas tardes a todos los que nos acompañáis. Bueno, queremos empezar, como siempre, bien las cosas. ¿A qué llamamos, Javier, envejecimiento y deterioro? Bueno, para empezar bien, Federico, me vas a permitir que sobre unas palabras que han mencionado del señor Millás y del señor Arzaga, que no vamos a poner en duda por su valía como antropólogos, pero sí quiero cuestionar el planteamiento que han hecho, porque he tenido la oportunidad de leer el libro y me llamó poderosamente la atención, y de hecho escribí al señor Millás corrigiéndole una pequeña o acotando una pequeña nota que tú has mencionado ahora con muy buen criterio, Federico. Definían que veníamos los humanos a la vida o para la plenitud o para la muerte, y no es exactamente así. Venimos para vivir en plenitud hasta el momento en que nos toca morir, porque es seguro que todos venimos a vivir, y lo que es seguro es que todos vamos a morir, antes o después. Entonces, y en vez de o, modifica sustancialmente el concepto. Y ahora me preguntabas, ¿no? El envejecimiento y el deterioro no tienen por qué ir de la mano. Envejecer es un proceso natural que tenemos todos los seres vivos y se produce, insisto, de forma natural, excepto cuando se produce alguna enfermedad, discapacidad, que genera un deterioro y acelera el proceso de envejecimiento. Pero no tienen por qué ir unidos. Hay gente que puede vivir perfectamente hasta los 100 años o más en plenitud física, mental y social, es decir, con una muy buena salud, según la OMS, y no sufre deterioro. En cambio, en la vida de hoy estamos viendo cada vez más como personas relativamente jóvenes pueden verse deteriorada su vida, no poder vivirla en plenitud porque les fallan o les faltan algunas de las facultades que en principio todo ser humano tenemos. Y esto se puede ver pues, con orígenes de tipo ambiental o bien de tipo físico, y lo que tristemente más conoce hoy, seguro que cualquiera de los que nos están escuchando, es los deterioros mentales que se producen con la edad, que antes estaban todos englobados dentro de un mismo epígrafe, que era la demencia senil, y que hoy ya nos permitimos, como muy bien has dicho, desde hace unos años, empezar a catalogar de manera diferente, y distinguimos lo que pueda ser una enfermedad mental en sí misma o un deterioro cognitivo por razones de edad, lo que pueda ser una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson, que llevan además asociados otro tipo de deterioros, no solamente mentales, sino que con el proceso se deteriora la convivencia, el aspecto social, y también acaba haciendo mucha mella en toda la parte física. Pero envejecer es una suerte que nos ha tocado en nuestra vida. Estamos en pleno siglo XXI y, como muy bien mencionabas, Federico, hemos ido alargando, prolongando nuestra vida, pero no solo en años, sino también en calidad. De ahí que algunos, entre los que me quiero incluir, yo voy a decir expertos, pero ya tanto no, empecemos a hablar de la longevidad, no tanto del envejecimiento, tanto en cuanto el envejecimiento es un proceso de deterioro y muerte de nuestras células que nos van llevando a tener menos capacidades. Mientras que en el momento que estamos actualmente, con los avances médicos, con los avances sociales, nos permite que tengamos una vida más prolongada, longevidad, aunque no tengamos tanto deterioro, es decir, el envejecimiento no haga tanta mella en nosotros. No se trata de detener el deterioro y la vejez, sino de prolongar la plenitud y la juventud. Efectivamente, se trata de prolongar el bienestar, nuestra calidad de vida. La juventud es una enfermedad que más o menos sabemos cuándo empieza y cuándo se acaba. Es decir, es un proceso natural en la vida. Mientras que el proceso del envejecimiento no está tan claro cuándo empieza, y desde luego cuando se acaba ha variado muchísimo. En el año 60 en España la edad media estaba en 68 años, es decir, cuando uno se jubilaba a los 65 tenía una expectativa de vida de 3 años. A partir del año 85-89 los nuevos baremos
establecen que nuestra esperanza de vida se sitúa por encima de 75. El salto cualitativo es muy importante, hemos pasado de 68 a 75 en un periodo de 20 años de esperanza de vida. Pero si nos venimos hoy, al siglo XXI, pues los últimos datos que tenemos, que son del año 2021, nos sitúan en que nuestra esperanza de vida está en torno a los 85 años, 86 y medio, casi 87 para las mujeres, casi 84 para los hombres. Bueno, pero esos datos son relativamente fiables, me explico. En efecto, los datos son estrictamente ciertos, pero la edad media es un baremo midiendo dos datos: la edad de las muertes y las muertes entre los niños. Se debe esa longevidad, esa aparente longevidad, más a la nula mortandad entre los niños que al avance de las edades entre los ancianos. Por supuesto. Por eso la edad media, hablar de la edad media puede suponernos un engaño, porque los avances sociales y médicos nos inducen a pensar que todo el monte es orégano. Y es que ahora no se mueren los niños, tenemos muchas más facilidades con las vacunas, etcétera, para prolongar la situación de bienestar o de Pero bueno, en cualquier caso, y sea como fuere, las expectativas de vida, la longevidad, la sana longevidad ha crecido de una forma exponencial. Pues tan claro como que en el año 90 en España no había más que 3 personas que tuviesen más de 100 años y ahora mismo hay casi 5.000. O sea, esos sí son datos. Es decir, la demografía nos permite ver de forma racional, no solo en base estadística, sino en base de estudio rigurosamente científico, cuáles son esos avances y cómo se cambia. Por eso, cuando hablamos de esperanza de vida es una cosa y la edad media es otra, sustancialmente diferente. Tenemos más esperanza de vida, pero la edad media no ha subido tanto. O sea, exactamente el planteamiento que tú hacías, ¿no? Pero al final, el ser humano, entre otras cosas, y por naturaleza, tendemos a ser optimistas. Lo dice muchas veces el Padre Ángel. Es que la gente es buena. Todos somos buenos. Nosotros creemos que todos nacemos para vivir con calidad, en plenitud y muchos años. Después viene la cruda realidad, hay atropellos en nuestras calles, en fin, multitud de enfermedades que nos acompañan, el tristemente célebre coronavirus que nos está todavía dando la lata a todos. Espero que ninguno de nuestros y nuestras oyentes o participantes ahora mismo espero que ninguno tenga el desarrollo de la enfermedad y se encuentren pletóricos y con total salud, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas que nos pueden incidir para acortar nuestro proceso de envejecimiento de una manera saludable. Estamos ahora mismo en un momento histórico en cuanto a lo que es el proceso de envejecimiento. De hecho, Naciones Unidas, a través de la OMS, de la OMS, determinó en el año 19 que desde el año 21 al año 30, la década en la que estamos ahora mismo, sería la década de envejecimiento activo y saludable. Y es muy importante lo de activo, porque mantenernos activo mientras envejecemos ralentiza el proceso y nos facilita ser autónomos. Lo decías muy bien al principio, Federico, la clave es vivir con plenitud. Y uno vive con plenitud si se cumplen los 5 criterios de la salud. Hasta el año 2001, la OMS determinaba que ¿qué es tener salud? La ausencia de enfermedad. Bueno, parece que eso puede ser cierto, ¿no? Pero no es completo. Pero no es completo, porque descubrimos que para que el ser humano tenga auténtica salud, ha de tener un buen entorno social, una red social con la que compartir, con la que vivir el devenir diario. Porque si no tienes esa red, no tienes de todo salud, te falta algo muy importante, que cuando falta acaba convirtiéndose en lo que hoy es, la soledad no deseada, la peor enfermedad que tenemos ahora mismo las personas y una sociedad como la que hemos creado. Para evitarlo hay que tejer esa red social en tu entorno. Eso es una clave para la salud. Otra es la salud mental. El tener la psique de forma adecuada. Los griegos manifestaban la psique como el espíritu, como el alma, era un todo, y así lo queremos entender. Eso que hace que tú te encuentres bien contigo mismo, que seas capaz de racionalizar, de tener objetivos, de tener planteamientos. No sobrevives en la vida, vives en la vida. Has de poder disfrutarla y eso es clave, tener esos objetivos.
Por otro lado, está también otra salud psíquica que no es tanto la interna, sino la del compartir. No es lo mismo vivir solo que tener pareja, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, no es lo mismo pertenecer a un grupo social que no tenerlo. Y todo eso también da una estabilidad mental muy importante. Por supuesto, está la ausencia de enfermedad y luego hay otra parte muy importante en esa de la salud, que es mantener la autonomía. Mientras somos autónomos para las actividades de la vida diaria, no está tan claro que estemos envejeciendo, no se percibe, no se ve, ni siquiera nosotros mismos. Cuando veo una foto mía con 20 años digo, ¿cuánto he cambiado? Y con 40 sigo estando muy cambiado y con 60 sigo viendo cada vez más cambiado. ¿Pero yo me siento tan distinto? No, eso es la foto. Lo que está distinto es la foto o el espejo. Pero yo sigo siendo igual, la misma persona de espíritu inquieto, inmaduro, que quiere vivir, que quiere conocer, que comparte, que le gusta vivir con los demás. No tengo la sensación del proceso de envejecimiento, pero se da. Eso sí existe. La cuestión, hubo una ley que costó muchísimo trabajo sacarla en España, de diciembre de 2006, que es la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Nadie la conoce como tal. Todo el mundo habla de la Ley de la Dependencia. Y este sí que es un mal endémico que tenemos aquí. Hablar de la Ley de Dependencia significa que vamos a cuidar a los dependientes. No, si es que la ley lo que dice es que vamos a prevenir, es decir, vamos a facilitarte que tú seas autónomo para que no seas dependiente. Hay que invertir en eso y entonces nuestra vejez será una vejez mucho más activa, más fructífera, más participativa y desde luego estaremos trabajando por no llegar a esa enfermedad tan terrible como comentaba antes, que es la soledad no deseada. Ahora mismo en España viven casi 2 millones de personas mayores, hombres y mujeres, que viven solos. De esos 2 millones, casi 900.000 viven en soledad no deseada. Es decir, no quieren vivir como viven, no les queda otra. Y la mitad de esos 900.000 no solamente sufren la soledad no deseada, sino que por culpa de esa soledad empiezan a faltarles la salud, más amplio. Y eso hace que su proceso de envejecimiento sea peor, con más deterioro, menos satisfactorio, menos pleno y además que ellos lo pasen muchísimo peor. Esa falta de salud mental lo que te lleva al final, tristemente, es a un proceso más acelerado de acercarnos a la muerte. Que a priori todos lo asumimos, entendemos que es algo natural, pero no sé por qué ninguno queremos que nos llegue pronto. Te iba a preguntar, ¿hay medicina preventiva contra la vejez? Pero en alguna medida me has contestado. Y me vas a permitir que ponga un símil deportivo. La gente cree que cuando se trata de la carrera de 100 metros lisos, Usain Bolt ganaba porque cuando se llega al momento crítico en el metro 60, él acelera más que los demás. Es justo al contrario. Usain Bolt, a partir del metro 60, resistía mejor la caída de la velocidad. El concepto es esencial y creo que es extrapolable a nuestra vida. Es que exactamente es así. Exactamente es así. Aquella persona que llega al momento de la jubilación, entendiendo en qué momento está, que todavía le queda mucho para seguir viviendo y disfrutando, pero asume claramente que dejo de estar en el mundo laboral, voy a dejar de tener una actividad productiva, me van a dejar de pagar por lo que hago, pero tengo que seguir activo, pero más a ralentí. Lo que tengo que hacer es seguir activo muchos años que me quedan todavía. Creo que esas personas, como tú muy bien dices, son los Usain Bolt en la vida, llegan a edades muy avanzadas y en muy buen estado de situación. Ayer, hablando en una universidad para fisioterapeutas, les ponía un ejemplo de alguien con el que me encontré el lunes, que en Madrid era festivo, pero en otros lugares de España, ¿verdad? Las personas que nos oyen saben que estábamos trabajando. Pues me encontraba en Valencia con una persona de 102 años y para mi sorpresa quedamos en la puerta de un organismo oficial y yo vi cómo aparcaba una moto pequeñita, una scooter al lado, alguien se quita el casco y era la persona con la que ya había quedado. 102 años. En moto. En Valencia y llegó con la scooter. Claro, hasta me llamó la atención y estoy viendo gente tan joven como él a diario, pero que sigan teniendo una vida
tan activa, tan normalizada, nos sigue resultando extraño, pero cada vez se da más, porque esta persona en concreto sigue haciendo, bueno, es abogado de profesión, está jubilado y está asesorando a una asociación en Valencia por el tema este de apoyar a que, bueno, en fin, a romper la brecha digital. Y el señor es que es totalmente activo, tiene sus tiempos para la familia, para sus nietos, para sus cosas, pero hay dos cosas que no ha dejado nunca de hacer: su involucración social como voluntario para hacer activo y ir al casino 2 tardes a la semana porque juega al póker con unos amigos. Y por cierto, se toma bourbon, ¿eh? O sea, y lo dice con orgullo, que sus partidas A ver si el bourbon es con un bourbon, ¿no? El secreto. Que obviamente me imagino que se dosifica, no hará por las mismas cantidades y ni se moverá tanto como hacía antes, pero sigue teniendo preocupaciones, sigue teniendo un contexto social con el que moverse, sigue estando involucrado en la vida, no la ve desde su terraza, participa de ella, y esto hace que su espíritu, no voy a decir que sea inmaduro, sería una inocentada por mi parte, pero desde luego sí es una madurez controlada, no de deterioro. Y, en fin, yo creo que la clave al final en la vida es una cuestión de actitud. Entonces, lo que podemos resumir que para llegar a una buena vejez o a una buena prevejez hacen falta un entorno y una actividad social, usos saludables de ejercicio, alimentación y un entorno familiar que favorezca esa buena actitud. Totalmente, totalmente. Fíjate, en algunos sitios en España somos muy privilegiados, como en muchos países hermanos en América Latina, porque el concepto familiar lo tenemos muy arraigado, disfrutamos mucho del compartir con la familia, con lo cual parecería que en aquellos países que hay más desapego familiar, entonces el envejecimiento es mucho peor, ¿no? Y no es exactamente así. Si nos fijamos en los países del norte de Europa o países del este, vemos que el proceso puede ser muy similar, porque lo que hacen es suplir esa carencia de familia con entornos sociales que se constituyen para muy largo tiempo. También hace pocas fechas, pero en una visita que hacía a otros compañeros en Holanda, claro, es que la gente se asocia al coro de su iglesia cuando tiene 20 años, pero es que tienen 85 y siguen yendo a cantar. Claro, ¿es su familia física, genética? No, pero es que es su familia. Se ven 3 tardes a la semana, 3 o 4 horas, pero a su vez pertenecen al grupo ciclista con el que van todos los días por la mañana a dar una vuelta. Entonces, tiene un entorno que sustituye en los afectos a la familia. Yo creo que al final hablamos de familia porque es la forma más fácil de entendernos todos y todas, pero quizás sean los afectos lo que todos y todas precisamos para tener esa satisfacción. Y la satisfacción, creo que lo saben todos los que nos escuchan, la satisfacción no nos lleva más que a un camino que es el que todos siempre deseamos y cuando lo fijamos como objetivo de manera intrínseca no conseguimos, que es la felicidad. Yo creo que si hago caso al Padre Ángel, y hay algo que he oído decir siempre, la forma de ser feliz no es conseguirla, es estar trabajando por ella cada día, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de envejecer de forma activa, seguir siendo autónomo, seguir siendo plenos, es intentar sentirnos satisfechos con lo que hacemos, estar contentos con lo que hacemos, con nosotros mismos, y eso es lo que nos va produciendo una felicidad permanente. No sé si algún día se llegará a la felicidad, porque no sé lo que es la felicidad y en psicología la cuestionamos, ¿no? Pero sí sé que se puede ser feliz mientras se hacen cosas. Entonces, apostamos mucho más porque sobre todo en esta etapa de la vida en la que tenemos mucha madurez, en la que podemos tener más tranquilidad y menos desasosiego en cuanto a nuestro futuro, pensando en el mundo laboral o el conseguir la economía que precisamos cada día, ¿no?, para cubrir nuestras necesidades y satisfacciones. Si dejamos un poco eso y nos centramos en lo que de verdad importa, que son los que nos rodean, la familia, los amigos, los compañeros, y nos dedicamos a estar satisfechos entre nosotros, a apoyarnos, a hacer cosas juntos, pues sin querer es que se nos pone una sonrisa. Y hombre, pues insisto, yo no sé lo que es la felicidad, pero cuando veo a gente sonriendo por la vida y siempre con una cara agradable y transmitiendo una cierta bondad o serenidad,
jolín, me creo que la gente es feliz. Has dicho antes algo que me ha gustado mucho, Federico, y porque participo plenamente de ello, ¿no? Además, porque mencionabas un poco en la trayectoria de los años, ¿no? Que era que nos tenemos que atener a las edades, a la ética, a las normas. Quizás las personas que no dependemos tanto de algún modelo, sino que intentamos copiar de todos lo mejor posible, nos acogemos más a la palabra de la moral, no una moral religiosa, sino la moral como concepto personal de cara a los demás, ¿no? Un concepto ético. Sí, pero no la ética en mayúsculas desde la filosofía, sino la moral de andar por casa, la que todos decimos que tiene que ver mucho más con el sentido común. No voy a decir el tópico, ¿verdad? Pero creo que desde un establecimiento de lo moral, para mí, es lo moral que voy a hacer contigo, y lo compartimos y tal, es más fácil, ¿no? Y también has mencionado antes algo que creo que debemos de recalar en ello, porque seguro que las escuchantes y escuchantes que están al otro lado tendrán interés, ¿no? Que es cuando se empieza a envejecer o cuando somos mayores. Has mencionado además varios términos que definen esto. Has hablado de los ancianos, de los abuelos. Son términos que cada vez manejamos con mucho más cuidado. Hay viejos de 15 años y jóvenes de 90, ¿eh? Eso seguro, porque evidentemente hay distintos etapas. Vamos a ver esto en dos términos. Uno, cuando hablamos de envejecimiento, no nos fijamos solo en la edad cronológica, que es una edad muy importante. Es decir, mi carné pone 62, eso es lo que vale administrativamente, ¿no? Pero hay otra edad, que es la edad física. El cómo de verdad tu cuerpo está y ha ido reaccionando en función de cómo lo has cuidado. Lo decías muy bien antes, según la alimentación, el ejercicio, la vida sana que pueda llevar, el tabaco, el alcohol, hay muchísimas cosas que obviamente hacen un deterioro físico. Y eso no tiene por qué ir con lo cronológico. Después también tenemos una edad mental. Hay gente que se ha quedado inmadura en la etapa de los 16 años y tiene 76 y siguen diciendo las mismas tonterías, con perdón de las tonterías, que seguro que son muy divertidas, pero no ha habido una evolución. Cuando no hay evolución nos preocupa, ¿no? Y eso se da bastante o con más frecuencia de la que nos gustaría, ¿no? En el mundo de la naturaleza humana. Y luego tenemos otra edad que es la edad social. Hay gente que se apunta al equipo, yo mencionaba antes esta gente del coro, ¿no? Pero hay una evolución. Primero estás en el coro infantil o juvenil, después eres soprano, pero después pasas a ser barítono o bajo. Hay un proceso, ¿no? Hay gente que empieza a jugar al fútbol con los chicos de su barrio, sigue cuando son jóvenes o volvieron de la mili y siguen viéndose en la casa de campo a jugar con los mismos hábitos, ¿eh? Siguen con el mismo camiseta, vamos a decir azul, así no metemos con nadie. Ni blanca, ni rojiblanca, ni azulgrana. Azul porque es el color base de los mensajeros y que nos acompaña también en estas mesas camillas tan acogedoras. Pues van con la camiseta azul, siguen siendo los mismos, paran a mitad del S para tomarse 2 vinos y cuando acaban se van a tomar los callos con garbanzos típicos de los domingos. ¿Y en qué han cambiado? No, en nada. La misma gente en el mismo sitio de la misma manera. Esa, para nosotros, es una involución. Es decir, mantiene concepto social, pero tú no modificas. Fíjate, Ortega decía que la vejez no depende de ninguna edad, sino de la mayor o menor capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Tiene totalmente, un tinte social innegable, claro. Es así. Las personas mayores, que cuando empecé a trabajar con personas de edad avanzada, todavía muchos habían vivido la guerra, por supuesto, entonces su concepto de todo esto era en función de lo que ellos habían pasado, ¿no? Obviamente la generación siguiente, es decir, los hijos de los que vivieron la guerra, de manera que a lo mejor acababan de nacer en el 36 o el 37, estos lo han vivido de otra manera, que son mis padres. Lógicamente, como lo vivieron de otra manera, han querido volcar de cara a la siguiente generación que no les falte de nada al otro por las carencias que venían. Y nosotros a nuestros hijos ya vamos de otra manera. Todo es un proceso de cambio muy importante. Pero en esto, y permíteme que retome a lo del envejecimiento, hoy, en la sociedad en la que estamos, se están acuñando términos diferentes.
todos eran ancianos o estaban en la senectud hasta el año 80, ancianos y viejos. A partir del año 80 empezamos a acuñar otros términos porque queríamos distinguir, como veíamos que ya la cosa se empezaba a prolongar, entre los distintos mayores que veíamos, y acuñamos un término nuevo, que era la tercera edad. Entonces, a partir del año 82 o por ahí, en el año 82 se celebra la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Viena. A partir de aquí se acuña esto de la tercera edad. Pero claro, eso tenía sentido en aquel momento. En el año 2000 se ha empezado a hablar de la cuarta edad. Pues claro, y los demás de 85, ¿dónde quedan? No pueden compararse con los de 60. Pero por si nos faltaba algo, empieza a haber prejubilaciones. Antes, qué rarísimo era jubilarse antes, ¿no? Pero ahora hay muchísimas grandes compañías, sobre todo tecnológicas, bancarias, etcétera, que por los distintos devenires, ¿no?, históricos en los conceptos económicos, sobre todo, empiezan a girar y empieza a haber prejubilaciones a los 52, 53 años, con lo cual de repente en los centros para personas mayores empiezan a aparecer gente con el carnet de jubilado con 53. Claro, pero ¿qué hace con el de 53 con el de 90? Parece que puede ser un poco compleja esa convivencia, sobre todo por los diferentes intereses. Y en el momento actual, sobre todo desde el año 17, se ha acuñado un nuevo término. Por medio, en el año 2000 cogimos el anglicismo de los senior, porque quedaba mejor hablar de los senior. Sí. Y sobre todo porque de cara a las personas que tenían referencia de empresas, ¿quiénes son los senior de una empresa? Pues la gente que atesora el conocimiento, que tiene más capacidades, que está más preparado, con más capacidad de transmitir. Entonces, era un término interesante, porque no era nada peyorativo y, sin embargo, era muy bien percibido socialmente. Entonces, la gente que vive en senectud, los viejos, los abuelos, los mayores, la tercera edad, los senior, y ahora la eclosión a partir del año 18, que hablamos de los silver. Tú cumples ese requisito, yo llegaré, es a que tengamos el pelo plateado. Y esto viene unido sobre todo, y como suele pasar en una sociedad como la que vivimos, librepensadora, capitalista, hablo en términos generales de nuestro mundo, viene unido a la economía, de ahí que se habla de la silver economy. Esto es lo que está de moda. Y obedece... Eso sí me trae a los baby boomers. No, eso llegamos ahora, empezamos ahora. Es decir, todos los nacidos a partir del año 57-58 es la generación baby boomer, que cuando se jubilan, justo este año empiezan a jubilarse a partir del 2023. La traducción de baby boomer es los niños de la explosión y se refiere a la explosión demográfica que se produjo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Acabó en el 45, pero no se tuvo consecuencias demográficas hasta 10 o 12 años después. Primero porque había que cubrir todas las bajas que había habido durante la guerra para volver a poder coger índices demográficos medibles. Y luego, ¿cuándo se empieza a producir la eclosión? Lógicamente, a partir de que empieza a haber un cierto estado de bienestar. Una vez que reconstruimos los países y la industria, es cuando la población se empieza a asentar, en el caso de España más concretamente, nos empezamos a asentar además en ciudades, dejando el mundo rural, y esa percepción de tranquilidad, de seguridad, de un sueldo, en vez de a ver qué pasa si llueve o no llueve la agricultura. Entonces, eso hace que en ese plan de satisfacción la gente tenga una predisposición a tener hijos. Si bien es cierto que igual que hay el baby boomer, comienza un proceso en paralelo y es a controlar no tener tantos hijos. ¿Por qué? Porque claro, en la ciudad mi casa no es como la del pueblo, tiene muchas más limitaciones. Además, mi nómina es segura, pero claro, pero no puedo salirme a la puerta a coger las patatas o las zanahorias, ni ir a por las gallinas si tengo huevos para cenar. Entonces, hay que empezar a hacer unas familias más comedidas para poder darle satisfacción. Este es concepto posguerra, lo ha dicho muy bien, justo después de la Segunda Guerra Mundial, como en España después de la Guerra Civil, vamos con esa idea. Queremos que nuestros hijos no pasen nuestras necesidades, o que ¿cómo? Teniendo menos. Claro, si tengo 10 y solo tengo 2 en los que repartir, les toca 5. Claro, si tengo 8 hijos la hemos liado, porque les va a tocar a mucho menos. Y entramos en la playa de arenas peligrosas de vejez y economía. Bueno,
La economía va ligada a nuestra vida desde el momento que aceptamos un sistema de industrialización, un sistema que fagocita el medio rural en favor del urbano, y nos empeñamos en la industrialización más feroz para poder producir más a precios más bajos. Eso condiciona totalmente el concepto social, totalmente. Me da lo mismo que estudiemos a Max Weber que a cualquier otro sociólogo, porque concluimos siempre igual. La economía es la que ahora mismo nos va determinando todo, casi todo en la vida, en el tipo de vida que se vive socialmente. Otra cosa es la que cada uno decide vivir, que tiene sus valores espirituales, se puede amparar más en otros, bueno, pues eso, valga la redundancia, en otros valores, yo creo, más morales, más éticos, más de convicción, ¿no? Pero si no, rige la economía. Al final, hablamos, es decir, a las personas mayores les preocupa muchísimo la salud, pero la segunda cosa que les preocupa es el dinero. Lo que decía la canción, salud, dinero y amor, eso sigue existiendo hoy. ¿Por qué? Porque tienen claro que sin una economía saneada no pueden hacer frente a los gastos. Ahora ha subido el PIB un 8%, ya, pero las jubilaciones han subido un 2%. Luego tienen un desfase. Si esto sigue así, llegará claro que se tienen que preocupar. Y ese estado de bienestar se ha venido abajo con el COVID y con la guerra de Ucrania. Clarísimamente. Y un sistema que creíamos tan firme y que afectaba a la humanidad resulta que puede ser absolutamente efímero. No hay nada estable si tú no lo controlas. Y la economía hoy está en manos no de los políticos. Permítanme, esto es una pequeña apreciación personal y ruego que me disculpen si no lo piensan igual, y además están en su derecho y seguro que con toda lógica. No es que los políticos determinan la economía, es la economía la de que está determinando los poderes políticos y el cómo tienen que estar los repartos, ¿no? Al final, Bruselas o la Unión Europea, donde se determinan las acciones o las normas o las leyes que nos van a regir, es a través de lobbies económicos que son los que son capaces de modificar sustancialmente determinadas leyes o normas para que nos amparen, teóricamente nos amparen a todos. Y no es el deseo de un político por cambiar una estrategia de cara a un país o a la agricultura para que esté mejor. No nos engañemos. Es economía. Es decir, que dejemos de tener vacas en Asturias, en Cantabria o en Galicia para producir leche, no es un deseo de que vivan mejor los gallegos, los asturianos o los cántabros. Es que hay unas cuotas que cumplir con Europa y no podemos tener esa producción de leche, porque esa leche está adjudicada a otros países que la pueden producir. Entonces la economía rige mucho. Y en el proceso de envejecimiento o en la vejez que vamos a tener, espero que tengan de la mejor manera posible todos ustedes y nosotros también, la economía es clave. Pero la economía tiene que venir basada, o nuestra economía, primero, en nuestra capacidad de consumo. Y ahí es donde se ha hecho fuerte esto de la Silver Economy. ¿Quiénes son el índice mayor de población que cobra fijo todos los meses? Los 9,5 millones de jubilados que hay en España. Esos cobran pensión todos los meses. Por cierto, el 83% de la población mayor de 65 años tiene la vivienda en propiedad, cosa que no pasa en ningún otro sector. Curiosamente, la mitad de ese 83% tiene una segunda vivienda en propiedad, bien sea en el pueblo o en un concepto residencial, en playa, montaña o... Bueno, es decir, ha habido una posibilidad real de tener unos beneficios económicos a lo largo de la vida laboral que hemos invertido en propiedades inmobiliarias. Hablamos de España, no tiene nada que ver con lo que pasa en Alemania, en Holanda, donde uno alquila o compras a 70 años y te mueres y a tu hijo le dejas en herencia que siga pagando la casa. Aquí no. Entonces, es cierto que estamos mal acostumbrados a tener la casa en propiedad, tener dinero y una buena vida, porque en España, no nos engañemos, gozamos de un buen bienestar y de una cierta calidad de vida. Podemos salir, hace buen tiempo, nos gusta la vida social, compartir, vivimos mucho la cultura, la hostelería, nos gusta viajar. Hay un encantamiento por parte de toda la población hacia eso. Pero si hay alguien que especialmente mueve el dinero en esos conceptos, somos las personas mayores. Porque como ya lo tengo y ya se me ha pasado la etapa de tener que estar ayudando a mi hijo en la universidad, ayudando a que mi hija compre su primer coche. Bueno, ya lo hemos pasado, eso ya lo hemos hecho. Entonces ahora lo que tenemos es para nosotros.
o salvar de situaciones difíciles a familias en paro, mantenidas por los abuelos. Constantemente. Si nos vamos a la crisis de 2008, podríamos ver que en España la mitad de la población que se quedó en el paro estuvo cubierta por sus padres. No sé qué hubiese sido de este país si los padres, es decir, las personas mayores de este país, no hubiesen apechugado ya no solamente en la crisis. recoger y dejar a los niños en el colegio. No. Era mantener gastos de la casa, pagarle la luz al hijo, venir a mi casa a comer, después les doy el tupper para que se lleven. Eso es una... Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora mismo? Que las empresas se han dado cuenta que el mejor cliente que hay es la persona mayor, porque todo el dinero que tiene es para gastarse en disfrutar de la vida. Y después, y esto es una cosa que tenemos que aprender los mayores si queremos seguir siendo autónomos, vivir en casa, que es el concepto que más está imperando ahora mismo, queremos seguir viviendo en nuestro domicilio todo el tiempo que sea posible. Necesitamos que nos den servicios en el domicilio. Es posible que Papá Estado, las administraciones públicas, por obligación y porque así lo establece la ley, tengan que contribuir a ese bienestar, tienen que ayudarnos mediante no solo las pensiones, sino con la seguridad social, facilitarnos acceso a la cultura en la mejor fórmula posible, facilitarnos que vayamos a la universidad, aunque estemos jubilados, etc. Pero, sobre todo, nosotros tenemos que ser conscientes de que, a diferencia de nuestras generaciones anteriores, lo que hemos logrado no es para dejarle a nuestros hijos el día que fallecemos. Es para ayudarme a seguir siendo autónomo y a tener una buena calidad de vida mientras estoy vivo. Este es un cambio de concepto que, aunque algunos llevamos hablando de ello desde el año 80 y pico, cuesta mucho trabajo cambiar, porque cambiar la filosofía de vida de alguien no se hace de la noche a la mañana. Al final es como la educación, necesitas varias generaciones para que se produzcan los cambios, ¿no? Y creo que va a hacer falta varias generaciones. Pero fíjate, en 2020, creo que fue en el 2020 cuando salió la estadística con respecto al año 2000, solo con esos 20 años. En el año 2000 no había nadie en España que vendiese su propiedad en nuda propiedad, o que hiciese hipoteca inversa, o que nadie quería, ni rentas vitalicias. Hoy, entre un 3 y un 5% de la población de más de 65 años utiliza estas herramientas financieras. Porque invierte en los últimos años de la vida. Claro, porque decide vivir con calidad. Entonces, a mí qué me importa que el piso no sea mío el día que yo fallezca. Si yo voy a seguir viviendo aquí hasta el día que me muera. Pero ese dinero que me dan hoy me permite tener una calidad de vida que si no me sería imposible. O, como muy bien has dicho, pues ayudar a mis hijos o a otras personas que lo requieran, pues porque está en mí el ser una persona que cuida a su entorno también ante sus necesidades, ¿no? Y creo que esto sí es un concepto muy importante que debemos de tener. Yo he de reconocerlo aquí contigo, Federico, porque me vienen muchas cosas con esta casa, ¿no?, que hoy nos acoge. Yo siempre vi como el Padre Ángel lo que propugnaba no era tener, el verbo tener, ¿no? Todo era ser. Y creo que la clave al final de lo que nosotros intentamos trasladar a los mayores a través de la Confederación Española, de organizaciones y de otros grupos de personas mayores, es lo mismo. Es que queremos que la gente sea feliz, que esté satisfecho con su vida, que se encuentre cómodo con su entorno, no que tenga 2 pisos o 5 o que tenga un coche más grande que su vecino. Creo que eso es algo que tenemos que ir desterrando. Es mucho más importante el coche que yo tengo, me gustaría compartirlo contigo y te llevo luego a tu casa. Y no importa tanto si es un coche de 5 puertas o es un coche de 2 o qué tipo de categoría es. Creo que la clave está en ser bondadoso, ser generoso, ser una persona que comparte, ser una persona que está con los demás o que vive la vida. Por eso nuestro consejo siempre para un buen envejecimiento, para tener esa salud, que es la que todos deseamos, para que al final también se tenga dinero, fijaros, salud, dinero y amor. Para que todo eso se dé, la clave está en cómo soy. ¿Y cómo afecta ese estado económico, la economía, en los mayores que son dependientes, física o mentalmente? Vamos a ver, la enfermedad siempre es un lastre. La falta de autonomía genera dependencia. En el momento que hay que depender de otros, de terceros,
Esos terceros tendrán que cobrar por su tiempo, por sus capacidades, por su conocimiento, han invertido para poder después atendernos. ¿Qué sucede cuando tenemos que enfrentarnos a una situación de deterioro que obliga a que tengamos que tener a estos profesionales al entorno? Pues que o bien podemos recurrir a las ayudas que vienen por parte de las diferentes administraciones públicas, o tenemos que recurrir a nuestros ahorros o a nuestras posibilidades. Con un problema adicional no menos grave: conforme sea la población más longeva, más gasto implica al Estado en la inversión de los ancianos. Totalmente. Mira, me voy a permitir, claro, no lo van a poder ver nuestros no, pero yo en el montaje visuales. lo pondré. Ahora mismo, en el año 2020, la población española era de 47.300.000 personas. Mayores de 65 años, 9.280.000. Mayores de 80 años, 2.830.000. Esto hace 30 años no existía. Ahora hablamos de 2.800.000. Un epígrafe que no existía y ahora son 2 millones. Ni existía, no, era casi anecdótico la gente que llegaba a los 90. Anecdótico. Más de 80, poquísimos. Y ahora estamos hablando de casi 3 millones de personas en España. He leído que ha muerto en Japón una señora de 119 años. 117. Sí. Pero es que en Extremadura tenemos un paisano que tiene 109 y va por la calle con su bastoncito y tal. Mira, proyectando datos para el año 2030, fíjense ustedes lo que acabo de decir, 9.280.000 mayores hay en España. Ahora, ¿cuántos va a haber en el 2030? Es decir, dentro de, ahora solo nos quedan 8 años, 11.450.000. Es decir, la población de personas mayores en estos 10 años va a sumar 2.200.000 más. Sin embargo, la población total de España solo va a subir en 400.000 personas. Menos nacimientos, menos muertes, va subiéndose. Probablemente casi todos ustedes les sonará que hay gente que habla de la pirámide de Maslow, que es ni más ni menos que una pirámide donde se enfoca la población. Pues la pirámide se nos ha dado la vuelta. Ahora tenemos poquísimos nacimientos demográficamente. Estamos en el 1,1, algo así, es decir, es bajísimo, pero sin embargo la pirámide se abre hacia arriba porque la población aumenta. Es decir, en España en el 2030 habrá 400.000 personas más viviendo y sin embargo habremos aumentado en 2 millones de personas mayores de 65 años. ¿Quién va a pagar esas pensiones? ¿Cómo vamos a poder hacer para dar todos los servicios que se necesitan? Cuando además el concepto Estado-Padre está en declive. Está muy decaído, ¿no? Es verdad que en otros casos se han planteado, por ejemplo, en países del noreste de Europa, ya tenían el famoso modelo de la mochila austríaca o modelos de ahorros que hacían entre empresa y trabajadores. Aquí no. Aquí hemos hecho la seguridad social y pare usted de contar. Bueno, los militares el ISFAS, los funcionarios MUFACE, pero al final no deja de ser. En esencia lo mismo. No deja de ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que luego nos queremos comparar con ellos. Les comentaba a ustedes antes, en que aquí hemos ahorrado teniendo nuestra vivienda, mientras que si me voy a Alemania, la mayoría no la ha acabado de pagar. Entonces, claro, ellos viven bien porque se gastan el dinero en vivir. Nosotros es que hemos ahorrado en invertir en nuestra vivienda. Y este chip lo tenemos que cambiar. Pero sí es verdad que si seguimos así, lo que es seguro es que las pensiones también van a subir. Creo que el alarmismo que se está produciendo es más bien mediático y por intereses que real. Cada vez tenemos más población inmigrante que ya está empadronada aquí, que está cotizando a la seguridad social. Esto va a permitir unos ingresos para paliar ese aumento de personas mayores. Pero también es verdad que hemos estado cotizando, ha habido una etapa de estos últimos años donde se ha cotizado más que lo que se cotizaba antes, con lo cual va a estar también entrando más dinero a las arcas.
Y luego que se va a moderar y a reducir algunos gastos que tenemos de manera desmedida y que probablemente con su racionalización va a permitir que el gasto sea más comedido, más controlable. El caso, por ejemplo, de las farmacias. No tiene sentido que porque me duele la cabeza y vaya ahora me den 50 pastillas de ibuprofeno o de paracetamol. Pues no sé, probablemente con 3 se me pase, ¿no? Y no necesito más. ¿Qué hacemos con las otras? Quedan olvidadas en un cajón, caducan y se tiran. Eso es un gasto altísimo para el Estado que hay que reducir. El caso de los hospitales. A veces vamos a los hospitales pues porque tenemos auténtica necesidad, ¿no? Pero en otros casos es casi absurdo la estancia en los hospitales y además nos molestamos cuando nos dicen que nos vayamos. Pero fíjense ustedes, probablemente conozcan el dato, si no, Federico, esto es importante que sepamos, una residencia para personas mayores con necesidades en España, ahora mismo, si es del ámbito público, oscila entre los 53 y los 70 euros, más o menos día por persona. Una residencia asistida para personas con demencias o trastornos de conducta, ya más especializada en sanidad, puede costar la cama en torno a unos 125 euros, 130 euros al día. Ya se duplica. Sí, pero es que si me voy a un hospital y cojo el más barato que hay en España, la cama cuesta diariamente 700 euros. Y si estamos hablando de un hospital de la sanidad pública, donde la eficiencia del gestor no es la misma que en el ámbito privado. En teoría. Hablo de la eficiencia económica, no del trabajo sanitario, que esa es otra cuestión que para valorar. Que se presta. Ahí no entra a valorarlo porque yo siempre veo la pública y no tengo ninguna duda, ¿no? Pero es que ahí podríamos estar hablando de que una cama puede estar rondando los 1.500 euros día. Que con 1.500 euros se paga una persona mayor una residencia de un mes. Esa diferencia es la que tenemos que controlar. Hay que atar más el gasto en sanidad y invertir más en prevención. Si invertimos en prevención, estamos invirtiendo en salud. La gente que tiene salud no necesita ir a hacer gasto sanitario. Si reducimos el gasto sanitario, nos lo gastaremos en la parte social, en que las personas mayores puedan vivir mejor, más dignamente, con más plenitud y ser atendidos. Que ahora queremos ser atendidos en casa. Yo quiero que en mi casa, hasta el día final. Si es imprescindible otro tipo de atención, pues iremos a un hospital, a cuidados paliativos o lo que sea necesario. Pero vamos a procurar, gracias a los consejos que tan sabiamente nos has dado al principio, Federico, de atender la alimentación, la movilidad, etcétera, que lleguemos en el mejor estado posible. Esos datos que nos has dado porcentuales referidos a España, ¿cómo están relativamente respecto del primer mundo y del tercer mundo? Bueno, el primer mundo en el tema de los mayores tendríamos que situarnos a los países que tenemos una mayor longevidad y una mayor esperanza de vida. Eso es Japón, España y Suiza. Y cuidado, Suiza es el primer país del mundo en suicidios, que parece una contradicción, ¿no? Sin embargo, en cuanto en el ámbito de la longevidad, es donde más esperanza de vida hay. Primero Japón, segundo España, que hemos sufrido un pequeño retroceso con el tema de la COVID. Ya veremos qué pasa ahora, que se calcula que para el 2025 seremos el país más envejecido del mundo, ¿eh? Entonces, hay unas diferencias abismales, Federico, esto es así de triste. Los países del primer mundo, con medios, digamos, capitalistas, pero que sí prestan atención a las personas mayores y al avance del envejecimiento, es decir, son cuidadosos con que el envejecimiento se haga bien, fundamentalmente en los países nórdicos, etcétera, está funcionando bastante bien todo lo que es este proceso de la longevidad. Hay otros países que, a pesar de ser capitalistas, no cuidan a las personas mayores. Permítame el ejemplo, Estados Unidos no tiene seguridad social, no tienes unas prestaciones económicas básicas hasta el final de tus días y nos encontramos que hay mucha gente mayor mal viviendo y pidiendo en la puerta de, en Times Square para poder comer. Esto en España apenas pasa y el que pasa tenemos la suerte de poderle ofrecer San Antón o los comedores sociales que tenemos en este país, ¿no? Allí es bastante más complejo. Luego no quiere decir que el capitalismo sea que cubre mejor, ¿no? Y luego tenemos países en vías de desarrollo y otros que llamaríamos que ni están en vías de desarrollo ni se espera porque van por caminos diferentes, han decidido hacer
su vida de forma distinta. En los países en vías de desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Federico, que eres un hombre no leído, sino vivido y viajado, pues podemos encontrarnos como un país como Benín, que antes has mencionado por otro tema, donde la esperanza de vida, yo estuve en el año 2003 o 2004, rondaba los 47, 48 años, y ahora están casi en los 60. Es decir, ha habido una mejora clarísima desde el momento que han decidido apostar por el desarrollo, entrada de terceros países, mayor industrialización, pero eso ha traído también mejoras sanitarias, mejoras médicas, más cuidados, vacunas, y eso hace una prevención que alarga la vida, es que esto es así, ¿no? A la misma vez que han invertido en educación y esos niños, esas nuevas generaciones, son más cuidadosos con su modelo y su estilo de vida, lo que hace prever que vayan a vivir mejor y más tiempo. Si cogiésemos el modelo de esos países que han decidido hacer su modelo único, caso de muchos países árabes, nos encontraríamos que hay algunos que son como el primer mundo aquí y en mejor situación, y otros que desgraciadamente esa cerrazón en su modelo de vida les lleva a que casi, no digo que se esté acortando su esperanza de vida, pero sí se ha estabilizado y no crecen y siguen teniendo la misma esperanza de vida. Creo que ahí es donde tendríamos que apostar a nivel global, porque no parece justo, lo hemos visto ahora con la COVID, que aquí tengamos 3 vacunas puestas en 3 meses y estemos todos protegidos, y haya países donde todavía están vacunando a la primera. Esto en un mundo como el que hemos decidido vivir, pues parece que tiene pocos sentidos. Creo que la clave al final, no solo para envejecer bien, sino para vivir bien, es que aprendamos a no vivir y aprendamos a convivir. Cuando seamos capaces de convivir, tendremos una vida mucho más dichosa, más plena, más satisfactoria, más feliz y encima con otros. Porque ser feliz uno solo, permítanme, desde aquí lo digo, no me lo creo. Solo ser feliz cuando haces feliz a otros y compartes tu felicidad. El presidente Kennedy, en la toma de posesión de su mandato, soltó una frase que se ha hecho esto famosa: no os preguntéis qué puede hacer el país por vosotros, sino más bien vosotros qué podéis hacer por el país. ¿No crees que en alguna medida la vejez y su futuro dependen más que del gobierno, que también, pero fundamentalmente de un cambio de actitud de cada uno de los ciudadanos? Absolutamente de acuerdo. Hace unos años, en el año 84, 85, aquí empezaba a moverse una cierta revolución en cuanto a que los mayores se agrupasen y participasen, ¿no? Cosa que no se hacía antes. Estaban los sindicatos, pero estaban vetados y había poco movimiento social. Yo creo que la escuela del viejo profesor, don Enrique Tierno Galván, instauró la participación ciudadana como modelo social. No se puede hacer nada para el pueblo sin escuchar al pueblo y sin que éste participe, ¿no? Y esto empezó a generar que las personas mayores empezasen a ser no objetos pasivos, sino objetos activos socialmente. Pero esto ha quedado un poco en declive, digamos, aquella filosofía, pero sí nos hemos acostumbrado ya a empezar a asociarnos. De ahí que cuando empezábamos hace eso, 30 años, a decir, no, y tenemos que movernos y hacer cosas, nos costaba muchísimo esfuerzo. Hoy las personas mayores han aprendido también a defenderse y a no dejarse comer el terreno. Hace tan solo 2 años llegaban 2 grandes columnas con miles de jubilados, una desde Bilbao y otra de Rota, a la puerta del Congreso, a decir que queremos pensiones dignas y que las pensiones en la Constitución. Recordarán todos ustedes como hace tan solo 2 meses, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación social, ha habido una campaña llevada por un mayor que en una semana ha conseguido 600.000 firmas. Soy mayor, pero no idiota. Los mayores ya nos estamos moviendo. No queremos solo ser copartícipes, queremos ser artífices de verdad de los cambios sociales. Por eso queremos tener sillones en el Congreso. ¿Cómo es posible que en el Congreso, que representa a todos los españoles, nos peguemos por la igualdad entre hombres y mujeres de diputados y, sin embargo, solo un 3%, tiene más de 65 años?
apartamos el conocimiento, lo que antes venerábamos. Dios mío, si se levantase Séneca, Platón o Aristóteles nos mataban, porque la senectud era la fuente del saber y del conocimiento. Y ahora resulta que a esa fuente del saber y del conocimiento saben tanto que les apartamos, porque lo que impera es una cara joven o una cara bonita, y eso parece que va a transmitir mejor. Bueno, creo que ahí los mayores estamos reclamando nuestro espacio, pero porque creemos que tenemos todavía mucho que hacer, mucho que aportar, y no podemos ser ese, permítame el ejemplo, ese objeto viejo, en desuso y deteriorado que arrinconamos en cualquier habitación de la casa. Ni somos floreros. Una persona mayor es una fuente de conocimiento, una persona capaz de compartir y de querer contigo y a tu lado, de seguir ayudando, de seguir colaborando, que no tiene tantas necesidades como nos quieren hacer ver, que es que el mayor, cuánto consume de gasto social. No, ¿por qué no miramos cuánto aporta? Permítame, sé que es una cifra y es una pena tener que decir esto aquí, pero ¿saben cuánto aportaron las personas jubiladas en España el año pasado? 185.000 millones de euros. Eso es lo que es un mayor hoy socialmente. 185.000 millones de euros. Si ahora le sumamos, como muy bien decías, Federico, lo que han aportado en el cuidado de familias, de mantenimiento de familias que por estar en el paro o en una situación precaria no se podían sostener, más la actividad de voluntariado que hay, pues es que la mayoría de los voluntarios que tenemos en este país son personas jubiladas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que quede claro. Creo que tenemos que dejarles su espacio, darles oportunidad de que participen, de que hablen, de ser escuchados, y además tenemos que dejar que esta sociedad sea suya, porque no nos olvidemos, la sociedad en la que yo vivo la hicieron unas personas mayores antes que yo. Lo increíble es que llevamos una hora charlando. Me quedaría otra, pero el tiempo nos impide. Gracias, gracias de todo corazón. Como es costumbre, el Padre Ángel, que no ha podido venir, hace un regalo, la estatua del hombre sin techo, recostado en un banco de la calle. Diseño del Papa Francisco, que se la entregamos con todo afecto a Javier por su excepcional charla. Pues muchísimas gracias por darme este recuerdo, que no deja de decirme que hay personas que todavía están esperando que nosotros echemos una mano y colaboremos. Gracias, Federico, por hacerme compartir este rato de manera tan afable y tan agradable, y desde luego a todos ustedes, porque espero que piensen que cuando vean un mayor no están viendo un objeto de desecho, sino un objeto de deseo. Pues hasta aquí. Agradeceros a todos vosotros la atención de este programa. Agradecerle a Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel la oportunidad de estos miércoles de San Antón desde la madrileña Iglesia de San Antón en la calle Hortaleza de Madrid. Y solamente convocaros para la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo afecto. Muchas gracias por vuestra atención.